¿qué le parece si nos metemos en lo que tenemos que... En el tema de hoy. A ver, cuénteme un poquito a quién vamos a recibir en un momento nomás. En un momento nomás, no sé si tal momento nomás, porque lo tenemos acá enfrente, Eduardo Tonioli. Muy buenas tardes, un placer que estés acá con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Bueno, Eduardo, le vamos a contar a la gente, seguramente ya todos saben quién sos, sí, cómo no, por las campañas que se estuvieron realizando, por las elecciones provinciales en las que resultaste electo como diputado provincial. Eduardo es licenciado en Ciencias Políticas y docente de la carrera de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Comenzó su militancia siendo muy joven y a mediados de los 90, primero como dirigente estudiantil secundario, en épocas de intensas movilizaciones en oposición a las leyes educativas promovidas por el menemismo y luego en la agrupación Hijos desde sus orígenes. Fue protagonista activo de diversas publicaciones y experiencias culturales orientadas a la difusión y puesta al día en pensamiento nacional, como el Centro Cultural Arturo Jauretche, a la Cátedra Libre Universitaria del mismo nombre. Bueno, y es así que, Eduardo, tenemos muchísimo para contarle a la gente de quién sos, de tu carrera, un militante desde hace tiempo, ¿no es así? Sí, bueno, milito desde los 15 años, como bien vos decías, en distintos ámbitos, pero bueno, siempre, creo yo, por lo menos desde el mismo planteo político, ¿no? Que es la defensa de las ideas del pensamiento nacional y popular, la defensa de determinadas banderas históricas que en algún momento supo llevar adelante el peronismo, y que creo yo, y bueno, por eso también esta militancia, si se quiere, más política, no tanto como en algún momento desde los márgenes, sino más desde la militancia política, inclusive institucional en este caso, yendo a las elecciones. De alguna manera creo que el kirchnerismo fue el que reflotó esa bandera y las puso al día y la llevó a la gestión pública, ¿no? Como punto de partida, hablando de elecciones, hablando de militancia política, ¿qué pasó con estas elecciones? Tenemos a una Cristina Fernández de Kirchner con un alto porcentaje, más de un 50% de la gente la eligió, y sin embargo acá en Santa Fe, Agustín Rossi con apenas un 22%. ¿Qué visión? ¿Qué puedes leer al respecto vos? Mirá, básicamente, y esto por ahí a partir de una lectura que hicimos, obviamente, un balance de las elecciones, tanto las provinciales como después las generales, por lo menos en lo que hace a la fuerza política a la que pertenezco, que es el Movimiento Evita, que integra el Frente para la Victoria. Y la lectura es que de alguna manera la adhesión masiva, ¿no es cierto?, de la sociedad, la votación, es un momento donde se expresan muchísimas visiones que muchas veces convergen, ¿no? El voto a Cristina es un voto que tiene distintos componentes. Hay un voto, si se quiere, más ideológico, que reivindica una serie de medidas que se fueron tomando en estos años, que reivindica la política mercado internista, la política industrialista, ¿no es cierto?, con una mirada crítica con respecto al neoliberalismo de los 90, que reivindica otras medidas que tienen que ver con la política de derechos humanos, una reivindicación más cultural o una adhesión cultural a este proyecto. Y después hay voto que tiene que ver con la bonanza económica y algún sector que en función de intereses particulares, en general todo el mundo vota por intereses particulares, ¿no? Pero coinciden que, por más que no le gusten algunos de estos otros aspectos, o no coincidan un 100%, es la única garantía de que se continúe con cierto grado de estabilidad, de bienestar general, ¿no es cierto?, para la población, etcétera. Eso, que es una adhesión a la figura de Cristina, no necesariamente se traduce en las elecciones locales, y esto no es un problema de si tal o cual candidato. Pasó eso en Capital, pasó eso en Santa Fe, pasó eso en Córdoba, donde no hubo un candidato kirchnerista. Sí. Y muchas veces el electorado opta en función de otras contradicciones más locales, por la adhesión o no a una gestión local. Quizás nosotros también, en algún punto, y esto como autocrítica en la campaña electoral provincial, pretendimos plebiscitar una gestión nacional y no evaluamos que el electorado no iba a votar en función de eso, o no pensaba gran parte de ese electorado que después sí votó a Cristina, que se jugara en esa elección provincial el destino del proyecto de país. Entonces, claro, optó por otras opciones o buscó
también tenemos en claro la influencia que tienen los medios de comunicación, y durante las últimas 2 semanas se logró, a partir, sobre todo de los medios de comunicación nacionales, instalar la idea de que el que disputaba con Bonfatti era del CEL. Eso también de alguna manera traccionó algunos votos hacia el candidato que podía ganarle en este caso al oficialismo provincial, ¿no? Sí, del todo más allá y hablando de esto también de lo que estás diciendo de los candidatos. Yo creo que desde del Frente para la Victoria no fue un cuestionamiento de decir, bueno, ¿qué pasó? Primero, como punto de partida nos parece muy difícil que solamente el peronismo en sí tenga un 22%. Y por otra parte, ¿qué pasó que con un proyecto y con las ideas y que incluso se pudo ver en los debates, qué pasó que un Miguel del CEL haya tenido tanta cantidad de porcentaje? Lo mismo que expresaba antes, digo, las identidades partidarias hoy no tienen un peso determinante a la hora de una elección, ¿no? Si no, no se explicaría en este caso, porque es un recién venido, ¿no es cierto?, a la política. Y ya te vuelvo a repetir, ese voto también tuvo distinto componente, el voto del CEL. Desde un voto que uno puede decir, bueno, algún sector que después se repartió en la elección nacional entre Duhalde, inclusive Wiener, algunos otros candidatos, que era un voto ideológicamente mucho más duro en oposición al gobierno nacional, puede haber ido ahí. Ahora, no se explicaría la cantidad de votos si no entendemos que también muchísimos votantes que votaron a Cristina votaron a Miguel del CEL. Y eso tiene que ver con que hay una identificación alrededor de la figura de Cristina, de alguna manera, con este proyecto, ¿no?, que es la gestión que estabilizó el país, que repartió el ingreso, que puso la asignación por hijo, que recuperó los fondos de jubilaciones y pensiones, que recuperó la jubilación pública. Pero digo, hay una identificación directa con Cristina que no se traslada necesariamente a sus candidatos locales, vendría a ser. Y hay muchísimos votantes que votaron a Cristina, que votaron en su momento del CEL, que también fue un voto, una especie de repudio a la dirigencia política en general. Digo, el 2001 no está del todo cerrado, ¿no? Y hay un repudio en general a la dirigencia política, gremial, empresarial, etcétera, etcétera, con algunas salvedades. Creo en su momento la figura de Néstor Kirchner, después la figura de Cristina, fueron expresión de eso, de la recuperación de la autoridad presidencial. Ahora, esa recuperación de la autoridad a partir de medidas progresivas, a partir de medidas inclusivas, etcétera, no necesariamente se traslada a la recuperación de la autoridad de la política en sí o del sistema político, ¿no? Bueno, justamente eso que decías creo que se traslució en la última elección, ¿no?, donde el Duhalde del 2001 sacó apenas el 12%, Rodríguez también un 7%, es decir, no confiemos más y esto los pedimos que se vayan todos, ¿no? Y a su vez el voto santafesino en cuanto a las elecciones y las nacionales también contradictorio, ¿no? Justamente, de CEL sacó un 38%, pero a nivel nacional ganó Cristina, incluso aquí en Santa Fe inclusive le ganó a Wiener. Sí, es que, digo, me parece que en general el electorado vota eligiendo en función de determinadas contradicciones en determinado momento, y uno puede decir algo inentendible de la perspectiva de alguien, claro, quizá que piensa que la identidad política son algo estable, claro, fijo, etcétera, sí. Y la verdad que uno como militante, lo lógico es, bueno, yo adhiero al proyecto de Cristina y adhiero a Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe. Ahora, eso es para los militantes o para aquel que de alguna manera pueda escribir a una identidad partidaria o a un proyecto con claridad, desde una lectura política, etcétera, etcétera. Digo, no quiero decir que el otro no sea una lectura clara, quiero decir que el electorado vota en función de determinada contradicción en determinado momento. Quizá en otro momento no fue así, hoy esta es una realidad. Y de hecho, por ejemplo, sucedió lo mismo con las distintas categorías en la provincia. Sí. De hecho, sacaron autonomía tanto en el Senado, en diputados. Por eso digo, la Cámara de Diputados, digo, en la categoría de diputados, el Frente Santa Fe para Todo, el peronismo básicamente, ganó, ¿no es cierto?, en la categoría a través de la figura de María Eugenia Bielsa. Bueno, uno no puede decir que hubo una confusión por parte de la sociedad, etcétera. No, la verdad que eligió en función de lo que le parecía mejor, ¿no? Por un lado para el gobernador, por otro lado para la Cámara de Diputados.
habrá pensado en la necesidad de un equilibrio, eso no lo sé, digo, son muchas... hay además un reconocimiento claro a la figura de María Eugenia Bielsa, ¿no? También. Sí, sin duda. Eduardo, antes de meternos de lleno en lo que van a ser tus proyectos, ¿no? Como diputado provincial, nos gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia, ¿no? Como militante justamente de hijos, qué significa para vos y para la organización también estos juicios que se están llevando a cabo en Rosario y que, bueno, la causa Díaz Besones ya está casi por terminar, ¿no? En septiembre decían que quizás ya estaban finalizándose la causa. Sí, a ver, las dos en una, de alguna manera, la respuesta, digo, como experiencia de militancia, Hijos aparece a mediados de la década de los 90, cuando de alguna manera en la Argentina lo que imperaba, ¿no es cierto?, con respecto a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de dictadura, era la impunidad, ¿no? Teníamos vigentes las leyes de obediencia de vida y punto final, los decretos de indulto. Había una imposibilidad total de avanzar en términos judiciales, ¿no es cierto?, en la condena judicial a los responsables de esos crímenes de la dictadura. Y bueno, a los organismos de derechos humanos históricos, que era, bueno, APDH, y los que fueron surgiendo durante la dictadura, como madres, abuelas, ¿no es cierto?, familiares desaparecidos, etcétera, se le suma en ese caso, obviamente por una razón generacional, que muchísimos de los que de los hijos desaparecidos empezaban a tener edad de alguna manera, o empezaban a militar. Se decide o definimos empezar a agruparnos en torno a una agrupación que después, bueno, con el tiempo se llamó Hijos, que es una sigla, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido del Silencio, y convertirla en una herramienta de lucha para, de alguna manera, poder avanzar en el camino judicial, pero también una herramienta que contenía y contuvo durante mucho tiempo las expectativas de militancia política y social de muchísimos compañeros que sentían que las banderas, ¿no es cierto?, con las que se sentían identificados políticamente no tenían lugar, no tenían espacio en el sistema político institucional, básicamente por la cooptación de los grandes partidos políticos, de los partidos políticos que en algún momento habían sido populares, por parte del neoliberalismo, ¿no? Entonces era un espacio también de militancia política, de formación, etcétera, lo que en algún otro momento, en la década de los 70 o en la década de los 80, inclusive con la recuperación democrática, rol que habían cumplido los partidos políticos, ¿no? El peronismo, el radicalismo, la izquierda, lo que fuere, ¿no? Porque también esa otra característica de Hijo, que siempre también fue congregó diversas compañías con diversas identidades políticas, ¿no? Bueno, me parece que la llegada a esta etapa de los juicios, la posibilidad de los juicios, obviamente tiene que ver con dos instancias. Primero, o dos fenómenos. Uno es la persistencia en la organización en torno a estas reivindicaciones. Sin esto no hubiese sido podido ser posible. O sea, la persistencia en torno a determinadas reivindicaciones de distintas organizaciones, entre ellas Hijos, ¿no? La adhesión masiva de gran parte de la sociedad, sí, eso se nota. Mucha gente, muchos chicos universitarios apoyamos estas causas. O sea, que sí, pero me parece que en algún momento inclusive las marchas del 24 de marzo pasaron a tener una masividad que antes no tenían, etcétera, que demostraba una adhesión muy grande. Eso es un aspecto, ¿no? La movilización en torno a estas reivindicaciones. Y el segundo es el cambio de alguna manera político, institucional, que a partir de 2003 generó la llegada de Kirchner, donde tomó de alguna manera esa bandera como propia. Digo, acá hay siempre una polémica que algunos opositores plantean, que es, bueno, pero Kirchner antes no peleó por esto y lo otro, etcétera. Y la verdad que en política generalmente lo que vale son las acciones y las consecuencias, ¿no? Y los resultados. Y además está el video de Kirchner, ¿qué tal? Andy Belgich, del año 83, 84. Sí, pero más allá de esa polémica, digo, lo cierto es que hubo gestiones anteriores de distintos signos, inclusive algunas gestiones que vinieron, como la de la Rúa, supuestamente, ¿no es cierto?, oxigenar la política, etcétera, donde no solo no se avanzó en la anulación de la ley de obediencia de vida punto final, sino que además se remachó la impunidad con distintas otras medidas, se avaló, etcétera, etcétera. Bueno, los muertos del 2001, sin ir más lejos. Exactamente, digo, pero me parece que y del 2002, Costec y Santillán también, bastantes muertos, sí. Con esto me parece que se avanza en la posibilidad cierta, ¿no es cierto?, con la anulación de esta ley, en la posibilidad cierta de avanzar en el juzgamiento de los responsables del genocidio, ¿no? Que
¿qué pasa? Se abren estos juicios, se empieza con la causa Guerrero Amelon. Bueno, yo fui querellante en esa causa. Ahora con la causa FESED o Díaz Besone, como se llama ahora. Y me parece que esto ha generado una revisión, ¿no es cierto?, de los crímenes del pasado, que no se queda exclusivamente en los crímenes de esa humanidad o los asesinatos, las muertes, las desapariciones, el secuestro de niños, etcétera. De alguna manera es un tirar del ovillo que genera también que una parte importante de la sociedad, y esto es importante, ¿no?, porque en algún momento cuando se empezaron a abrir estos juicios, hubo todo un sector de los grandes medios de comunicación, algunos dirigentes políticos decían, bueno, ¿para qué mirar para atrás?, etcétera. Y mirar para atrás para tirar del ovillo y darse cuenta que hay muchísimos sectores de poder en nuestra sociedad, del poder efectivo, real, no tanto el poder institucional, no el poder que vota a la gente con su voto, ¿no es cierto?, sino el poder de esos que a los que no votó nadie, pero que tienen un lugar de preeminencia, por ejemplo, en el mercado de las comunicaciones, a partir de crímenes de Estado, como es el tema de papel prensa, ¿no es cierto?, que la apropiación de la posibilidad de tener la emisión del papel, ¿no es cierto?, para producir un diario, pero también para vedarle a otros, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacerlo, a partir de crímenes de Estado, de asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, aparte, para volver a recuperar la justicia, la verdad y la memoria, nada más y nada menos. 3 pilares fundamentales para un pueblo, me parece. Sí. Eduardo, vos también has sido una persona que recuperó su identidad, y lo que quisiera saber es, quizás saliendo un poco de la parte institucional, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo viviste? No, bueno, en principio aclarar, yo no estuve apropiado ni nada, yo viví siempre con mi familia, mi vieja, básicamente, ¿no? Mi viejo está desaparecido. Pero bueno, siempre de alguna manera, la verdad que no tengo claridad sobre cuándo conocí toda mi historia, porque lo tengo incorporado de alguna manera. Lo está reconstruyendo, digamos. No, sí, lo hice en su momento cuando era joven, o cuando era chico, de alguna manera, ¿no? Viví algunos años en el exilio, después volvimos a la Argentina, y bueno, siempre de alguna manera supe, ¿no es cierto?, de dónde venía, etcétera, ¿no? Sí, como diputado provincial queremos que nos cuentes cuál es tu proyecto, básicamente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Claro. ¿Cuáles son? No, bueno, básicamente nosotros llevamos adelante una experiencia en esta campaña que fue la de Jóvenes para la Victoria, que fue una lista integrada por todos dirigentes juveniles, ¿no es cierto?, estudiantiles, dirigentes sociales, políticos, menores de 35 años, acompañando a Agustín Rossi. Y la verdad que hubo una serie de planteos que hicimos en la campaña que nosotros pretendemos poner en práctica, ¿no es cierto?, de cara a nuestra gestión en la Cámara. Una de ellas es la de darle un marco legal a los centros de estudiantes secundarios, por ejemplo, estructuras que no están de alguna manera reconocidas o no tienen el impulso del Estado, ¿no es cierto?, y para lograr de alguna manera que las autoridades de distintos colegios los acepten, no solo los acepten, sino que lo promuevan y entiendan que son herramientas de organización de los jóvenes y herramientas para mejorar la educación y la vida comunitaria, ¿no es cierto?, en esos colegios. Hoy la provincia de Santa Fe más de casi 30 años, ¿no es cierto?, del inicio de la democracia, todavía no tiene un marco legal que para darle, ¿no es cierto?, a estos centros de estudiantes. Este es uno de los planteos que hicimos en la campaña y que nos parece que articula la posibilidad de en la Cámara expresar reivindicaciones de los jóvenes, en este caso de los compañeros de estudiantes secundarios. Y alentar a participar también. Exactamente, y alentar la participación política, social, ¿no? Ese es uno de los planteos. Después nosotros básicamente también estamos planteando la necesidad de ese norte abandonado, ese norte de alguna manera abandonado de la mano, ¿no es cierto?, y de la vista del Estado, que es el norte de la provincia de Santa Fe, empieza a recuperar la posibilidad de dotar de valor agregado en origen a sus producciones. Algo de eso ha avanzado el gobierno nacional con el gasoducto del NEA, que es una obra faraónica, pero que es una obra que de alguna manera va a permitir que en muchas de esas localidades el grano no se vaya pelado, como se dice generalmente, y atrás se vayan los jóvenes, ya sea Rosario, ya sea Santa Fe, para
para ir detrás del empleo, muchas veces del estudio. También pasa que la educación terciaria en general está en estos grandes centros urbanos. Por eso también reivindicamos medidas como la Universidad Agraria que se va a hacer en Venado Tuerto, que se creó, ¿no es cierto?, a instancia del Gobierno Nacional, porque va a permitir un polo educativo en el sur de la provincia de Santa Fe, que hoy no existe. Digo, me parece que uno de los grandes dramas de esta provincia es el desequilibrio, ¿no es cierto?, entre el norte y el sur, y entre los grandes centros urbanos y el esa pelea interior. histórica entre Rosario y Santa Fe que se devora a toda la provincia. Claro, pero en realidad entre Rosario y Santa Fe, pero yo estoy hablando de más al norte, más ¿no es cierto?, todavía, en ese norte abandonado y perdido, ¿no es cierto?, en la mano del Estado, ¿no? Y después me parece que también hay que apostar fuertemente a la infraestructura vial y a la educación vial. Me parece que hay generalmente se habla en los grandes medios de comunicación, o hablamos todos muchas veces influidos por esos grandes medios, de la inseguridad. La verdad que la mayor cantidad de muertes no naturales que se da en la provincia de Santa Fe son por accidentes viales, ¿no?, accidentes de tránsito. Y la mayor cantidad en lo que son los jóvenes, y esto lo vimos también, pues también uno se hace una agenda, ¿no es cierto?, de cara a una gestión, etcétera, a partir de su experiencia, ¿no? Y bueno, la verdad que mi experiencia como militante, hay que decirlo, era en la ciudad de Rosario. Toda mi vida milité acá, participé, milité en los barrios, en la universidad, ¿no es cierto?, en los organismos de derechos humanos, etcétera, inclusive gremialmente, pero la verdad que conocía la provincia como una la puede conocer, como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, o sobre todo los grandes centros urbanos, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, etcétera, Santa Fe, Reconquista, pero digo, aprendí a conocerla en esta campaña en su interior más profundo, ¿no? Y la verdad que uno entiende, o uno conoce, o termina conociendo fenómenos como ese, ¿no? Digo, el de los accidentes de tránsito en la ruta. Es algo que provoca muchísimas más muertes, ¿no es cierto?, sí, que violenta que lo que son a través de asalto a mano armada, robo, etcétera. Seguro. Y generalmente no están invisibilizados, ¿no? Están invisibilizados. Exacto. Nosotros que tenemos una provincia tan larga, ocurre mucho entre provincia y provincia, porque tenemos muchos pueblitos seguidos. Acá somos unos cuantos de visitar la provincia. Sí. Y bueno, y vemos justamente que es una realidad que viven los pueblos, ¿no? Por eso es tan importante, en algún punto que casi parezco un propagandista de gobierno nacional, pero digo, lo reivindico porque me parece que hay que reivindicar lo bueno, como hay que criticar lo que las cosas que se hacen mal. Tan importante, ¿no es cierto?, la autopista Rosario-Córdoba, algo fundamental y que se tardó 40 y pico de años, 50 años, no sé cuántos años en hacer. La autopista Rosario-Santa Fe, la autovía Santa Fe-Paraná, digo, todas esas cosas ayudan en ese sentido, ayudan en plano económico, digo, porque permite que nuestra provincia se convierta en un polo turístico también, ayuda en el plano productivo, digo, el transporte, etcétera, etcétera, pero ayuda muchísimo también en lo que tiene que ver con la seguridad vial, en una ruta, por ejemplo, que iba de Rosario a Córdoba, donde morían tantos y tantos jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Hoy me parece que es una realidad, hay que reivindicarlo y hay que avanzar en el plano provincial también en ese sentido. Y que vuelvan los trenes. ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece que... Bueno, Pablo Hapkin ya... Me parece totalmente loable y reivindicable. Además me parece que es un sistema de transporte que es que cuida el medio ambiente, que de alguna manera permite que haya menor cantidad de accidentes, ¿no es cierto? Nosotros venimos proponiendo de hace algunos años en lo que es la ciudad de Rosario la vuelta, ¿no es cierto?, de los trenes de media distancia, claro, o de corta distancia, claro, ¿no? Que permiten, no solamente de carga, sino de pasajeros. Exactamente, pasajeros que permitían en su momento comunicar, claro, el centro de la ciudad con, ejemplo, Arroyo Seco, claro, con las localidades cercanas, con inclusive el norte de la provincia de Buenos Aires, sí, San Nicolás, etcétera. Sí. Digo, y además va a generar que también se descongestione, ¿no es cierto?, el centro de la ciudad de Rosario, porque, bueno, todos vemos lo que es. Acá estamos en pleno centro, en la radio, está bien, hoy es sábado, no pasa nada. Sí. Pero digo, en este mismo horario, viendo de esta ventana, imposible, ¿no es cierto? Imposible transitar. Entonces me parece que la vuelta de los trenes de carga y la vuelta sobre todo también de los trenes pasajeros puede ayudar en ese sentido también, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por haber venido acá a Evidencias. Un placer haberte tenido con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, les recordamos entonces, Eduardo Tonioli estuvo con nosotros, secretario general del Movimiento Evita y bueno, también un gran militante.